paz inverencial. Bienvenidos, bienvenidas. Shadow a todos. Oh Sol central, espiritual e invisible, Verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con Shoitz. Estamos en la primera Cámara Pública Inicial de Motivación Continua de Lumens del Sol, este Sol conflictivo de la Gnosis Samariana, en honor a Jesucristo, sus mujeres, su esposa y las energías apostólicas. Vamos a ver un tema muy especial en esta primera cámara, como es los 12 apóstoles, y vamos para ello a ver también de la joya número 12 del venerable maestro Lakshmi Daimon, material sobre estas enseñanzas impresionantes, y también el Kalki Buda Maitreya, avatar iniciador de la era coreana, maestro Samuel Ambeor, nos orienta en sus conferencias y libros sobre las energías apostólicas. Escuchemos de las joyas, la joya número 12. Los 12 apóstoles de nuestro Cristo interno. Primer apóstol, Pedro. Primero, queridos hermanos, tenemos que hacer que en nosotros nazca el apóstol Pedro. Ese Pedro que hace 2000 años negara a Jesús, ese Pedro tiene que nacer en nosotros, desde luego con otra carne, con otros huesos, pero es un apóstol. El apóstol no era la figura humana que estaba ahí, el apóstol eran los valores espirituales que ese hombre tenía. Ese apóstol Pedro tiene 3 características en cada uno de nosotros. Primero, es aquel hombre fogoso, ese hombre intolerante, casi se puede decir que intrépido en el sentido que enfrentaba hasta el mismo maestro. Esos somos nosotros, con esa forma de ser, esa condensación de nuestros criterios en la cabeza, ese Pedro que posteriormente fuera cobarde y negara al maestro, allí estamos nosotros. Hoy enfrentamos cualquier situación por un aspecto demasiado intrépido, la fuerza sexual, pero mañana estamos negando al maestro para que no nos juzguen como al maestro. Entonces tenemos que estar en el centro. Todos los apóstoles tienen 3 características y las vamos a ver, ojalá. Que se tenga en cuenta esto, hermanos, eso no es cuestión de llenar un cuaderno y ya, no señor, vamos a extraer de esos 3 aspectos de cada apóstol lo que nos sirve, la del centro. Nosotros no podemos seguir siendo esos fogosos, esos soberbios, porque ese es aquel Pedro que, por un momento de impaciencia, saca la espada y le quita la oreja a una persona, lleno de rabia. No podemos seguir siendo aquel Pedro nervioso, aquel Pedro miedoso que dijo, yo no lo conozco. Nosotros tenemos que hacer que en nuestro interior nazca ese Pedro apóstol que agarra las llaves del cielo, que se las entrega al Cristo interno y le dice, Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros necesitamos ese Pedro espiritual. Bien, escuchemos al maestro Samuel Ambeor sobre aquello. Los apóstoles como parte del ser. Los 4 evangelios fueron escritos 400 años después de Cristo, no por los apóstoles, sino por los discípulos de los apóstoles y, como ya dije, Samael Aun-Weor, están escritos en clave. Altar frontal. Los 12 apóstoles son las 12 partes de nuestro propio ser. Marcos simboliza el león, elemento fuego. Lucas simboliza el toro, elemento tierra. Mateo representa un joven, elemento agua. Juan representa el águila, elemento aire. Pedro, dentro de cada ser humano, es el hierofante del sexo, una de las partes de nuestro propio ser. El Cristo íntimo instruye siempre a Pedro.
Pedro tiene las llaves del reino, tiene poder para abrir o cerrar las puertas de los cielos en nosotros y dentro de nosotros. Pedro, muriendo crucificado con la cruz invertida y la cabeza hacia abajo, nos está indicando la necesidad de bajar a la novena esfera, el sexo, para trabajar con el fuego y el agua. Pedro, Patar, con sus 3 letras radicales sabe muy bien que la clave del arrepentimiento está en el sexo. Las 3 letras radicales de Pedro, Patar son las siguientes: PTR. ¿Y qué diremos de Marcos, quien guardara con tanto amor los misterios de la unción gnóstica? ¿Y qué de Pablo, con la filosofía de los gnósticos? Hay un Pablo que nos muestra el camino de la sabiduría, de la filosofía, de la gnosis. Lucas, con su evangelio solar es profeta, y nos indica lo que ha de ser la vida en la edad de oro. Felipe, el apóstol de Jesús, existe dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Uno es el Felipe histórico y otro el Felipe íntimo. Felipe, dentro de cada ser humano, es una de las partes autoconscientes de nuestro propio ser. Felipe debe enseñarle al iniciado a viajar conscientemente fuera del cuerpo físico. Felipe debe enseñarle prácticamente al iniciado a meter el mismísimo cuerpo físico dentro de las dimensiones superiores, para viajar por entre el hiperespacio. Existe una clave para invocar a Felipe. Al cielito Felipe, esa es la clave. Repítase tal frase millares de veces. Adormézcase el místico, concentrado en Felipe. Sumérjase el místico en meditación invocando a Felipe, levántese de la cama cuando sienta su cuerpo en estado de lasitud, y avance invocando a Felipe. Juan, el Bautista, es el mismo Elías reencarnado. Juan, el puro, el verbo, reina en el reino de la luz. Y Juan, es la palabra, el ejército de la voz, la hueste colectiva de los Elohim creadores. El Juan Bautista histórico alegoriza al Juan Bautista interior, de cada uno de nos. Juan, dentro de nosotros, es el verbo, la palabra, una parte autónoma y autoconsciente de nuestro propio ser. El Juan íntimo está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Todo iniciado debe encontrarse con esa parte de su ser que se llama Juan, el Bautista. El encuentro con Juan se realiza siempre en el Edén. Andrés, dentro de nosotros es esa parte autónoma y autoconsciente de nuestro propio ser que se ocupa de los 3 factores de la revolución de la conciencia. La cruz de Andrés suele ser terriblemente dolorosa. Los padecimientos del iniciado crucificado en la cruz de Andrés son indecibles. Sin lágrimas, arrepentimiento y supremo dolor, no es posible desintegrar los agregados psíquicos. Ahora podemos comprender mejor los sufrimientos indecibles de nuestro Andrés interior. Sacrificio supremo del Andrés interior es urgente, inaplazable, impostergable. La cruz de San Andrés tiene la forma de X, que es el jeroglífico extraordinario de las radiaciones luminosas y divergentes emanadas del logos solar. En el centro de la cruz de San Andrés resplandece la rosa, símbolo del logos solar. La cruz de San Andrés simboliza iluminación, revelación, después de pavorosos sacrificios. La cruz griega y la de San Andrés tienen en ciencia hermética el mismo significado. Empero, cruz en X indica el trabajo completo en la gran obra. Si resplandeciere la rosa sobre la cruz de San Andrés, la obra habrá sido victoriosamente concluida. Andrés y su cruz es algo profundamente significativo. La cruz de San Andrés en la cual muriera crucificado, es alquimista. Andrés y su doctrina es la lucha por desintegrar los agregados psíquicos. Andrés con su cruz, debe cristalizar el azufre y el mercurio en la forma de los cuerpos existenciales superiores del ser. El Andrés interior se perfecciona cuando los cuerpos existenciales superiores del ser se han perfeccionado. Tomás es esa parte del ser que se relaciona con el sentido de la comprensión íntima. Tomás es, pues, cognición, comprensión e infinita paciencia. Los hermanos de Tomás son los 11 y aún más, todas las partes autónomas y autoconscientes del ser. Incuestionablemente todas las partes del ser están obligadas a trabajar en la autorrealización íntima del ser. El trabajo de Tomás es muy paciente, pues él está obligado a proveer eso que se llama comprensión. Cada parte del ser da su solución al arrepentimiento del alma, mas, solo Tomás da la última palabra. Lo que Tomás sabe, lo ha recibido del Cristo íntimo.
Tomás, el Tomás particular de cada uno de nosotros, solo acepta al instructor del mundo, al Cristo íntimo dentro de cada uno de nosotros. El Tomás que existe dentro de cada uno de nosotros, deposita su mente en manos del Cristo íntimo. El Evangelio de Tomás es maravilloso. Mateo, según la ciencia, dice siempre cosas terriblemente divinas. Ciertamente, Mateo es el apóstol de la ciencia pura. El Evangelio de Mateo da todos los datos científicos para reconocer los tiempos del fin. Lo importante para nosotros es nuestro propio Mateo, el Mateo interior. Incuestionablemente el Mateo es una de las 12 partes de nuestro ser individual. El Cristo íntimo enseña a Mateo. La luz del Señor ilumina a Mateo. Mateo, según la ciencia, habla en su Evangelio científicamente anunciando los tiempos del fin en los cuales estamos ahora. Mateo, según la ciencia, habla en Pistis Sophia. Santiago en el interior de nuestro ser, es el bendito patrón de la gran obra. Santiago es el mercurio dentro de nosotros. Es el mercurio de la filosofía secreta, el fundamento mismo de la gran obra. Solo el Padre de todas las luces, el Padre íntimo de cada uno de nos, puede iluminarnos con la sabiduría a través de Santiago. Quien estudie la epístola universal de Santiago, entenderá los principios de la gran obra. El Padre de todas las luces, a través de nuestro propio Santiago interior, nos enseña los misterios de la gran obra. Es pues Santiago, una de las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser. Santiago Mercurio se encuentra íntimamente relacionado con la ciencia transmutatoria del Jesús Mercurio. El libro fundamental de la gran obra que Santiago lleva en sus manos es el Apocalipsis. Incuestionablemente, el Apocalipsis es el libro de la sabiduría que solo es comprensible para los alquimistas. Solo los trabajadores de la gran obra pueden comprender el Apocalipsis. Judas representa la disolución del ego, del yo, del mí mismo, del sí mismo. El Evangelio de Judas es la muerte del mí mismo, y he ahí lo grandioso. Sin Judas no hay drama cósmico. Samael Aunuevo. Allí tenemos una síntesis conceptual que da el maestro Samael Aunweor, Kalki Buda Maitreya, avatar e iniciador de la era acuariana, sobre las 12 energías apostólicas. Nuestro sistema solar de Ors con sus 13 planetas, Vulcano, Persefón y Clarión, que luego la ciencia también lo irá descubriendo, gira alrededor de toda una constelación, las 12 constelaciones, y de esas 12 constelaciones obviamente vienen los famosos 12 signos zodiacales, y cada una de ellas tiene que ver con los 24 abuelos espirituales, y a su vez desde el planeta y el planeta mismo y la humanidad se capta energías de estas 12 constelaciones. Al girar todo nuestro sistema solar alrededor del cinturón zodiacal, se da el famoso año sideral en 24.900 y más años que enseña el maestro Samael Aunweor. Estamos ahorita en la era de Acuario, que ha iniciado el 4 de febrero de 1962, y a su vez durará 2160 y más años, y tienen que darse las 12 eras. En cada una de las eras gobierna y irradia más directamente la energía de la constelación en que se está. Por ejemplo, ahora en la de Acuario. De esas constelaciones, de esas 12, obviamente los 12 discípulos del Maestro Jesús el Cristo comenzaron a canalizar dentro de ellos mismos energías características que da estas constelaciones apostólicas. Y a su vez escuchamos allí esos detalles de cada una de las constelaciones. Judas Iscariote, el discípulo más exaltado del Maestro Jesús el Cristo, es el mismo Maestro Lakshmi-Daimon, y él, el Maestro Lakshmi-Daimon, en otras existencias, en esa de hace más de 2000 años, fue el mismísimo Judas Iscariote. Jamás se mató después de cumplir su papel que el mismo Maestro Jesús le ordenó. Nunca se ahorcó, nunca se fue contra la vida de su cuerpo físico, Judas Iscariote, sino también pasó procesos de resurrección, escalando esas montañas iniciáticas que da el maestro Samael Aunweor, esas 3, a ver hasta qué cúspide ha llegado en esa existencia.
el Maestro Jesús el Cristo, al planificar él mismo su propia matanza, obviamente se genera un grado de karma, porque hay un mandato divino que da Dios: no matarás, ni mandar a hacer eso al cuerpo, ni hacérselo, ni suicidarse, ni nada de ese tipo de cosas. Pero antes el Maestro hizo pactos ante el Padre Nubio y sus 42 jerarcas de la ley divina, en pos de poder entregar el ritual del Pistis Sofía, capítulo 141, 142 y el del 128, para bien de la conciencia de los arrepentidos de la humanidad del ayer, hoy y siempre, y poder levantar ciertos karmas duros, poder canjear de esos karmas duros del entonces. Pero obviamente él ordena a Judas Iscariote que a su vez Judas Iscariote vaya ante los grandes directivos del entonces y oriente cómo han de hacer para capturarlo y masacrarlo, matarlo. Pero él mismo ya sabía lo que le iban a hacer, por lo tanto él pues fue en ese aspecto cómplices de la destrucción de su cuerpo físico. Por eso se ganó grado de karma, como estamos viendo. Pero como hizo pactos con la ley divina, entonces hubo archidharmas para él, y gracias a Dios logró la resurrección física en el mismo cuerpo. Y Judas Iscariote también se ganó ciertos grados de karma, lógicamente, porque podía tranquilamente evitarse esa situación, decir: vea Maestro, vaya y usted mismo, entréguese ante ellos y que lo masacren allá, porque no hago eso porque simplemente no quería. Pero decidió, porque ya obviamente investigó también los mundos internos, todo lo que pasaba ante los arcontes de la ley divina y el bien que se iba a hacer a la humanidad, lógicamente, y pudiendo hacer el bien, si no lo hacía, pues echaba otro tipo de karmas. Pero al final se ganó grave karma, lógicamente por ser cómplice de la destrucción del cuerpo físico del Maestro Jesús el Cristo, y él también se ganó, Jesucristo, aquel grave karma. Pero luego lo canjearon y lograron tener archidharmas. Judas Iscariote pasa procesos también de resurrección espiritual, y ese mismo cuerpo de Judas Iscariote pasa a ser guardado en una tumba sagrada por órdenes de Dios en forma de una momia viva, y a su vez el Bodhisattva sigue reencarnando en otros cuerpos, que cayó espiritualmente, cierto es, obviamente. Y acordemos que también en sus existencias pasadas fue el famoso Antonio José Sucre, acá por las tierras de Sudamérica, que ayudó a libertar muchos países, ayudó a la humanidad, obviamente, y al libertador Simón Bolívar. Bien, que en esta existencia se unió a las filas de la Gnosis Samariana, que practicó la sabiduría y volvió a levantarse espiritualmente, cierto es. Pasó sus procesos de muerte y resurrección también en el año 2005 o año 43 de Acuario, y logró resucitar físicamente hablando, pues antes ya estaba haciendo traspasos atómicos a su momia de Judas Iscariote, y con ese mismo cuerpo resucitó en estos tiempos el maestro Lakshmi Daimon, discípulo directo del maestro Samuel Ambeor, y obviamente camina y ayuda a la humanidad en el planeta, todos mismos, pues él es el Moisés del sistema solar de Ors, Lakshmi Daimon, aquel fiel de fieles de Jesucristo y de la humanidad en general. Muy importante entender esto, queridos hermanos y hermanas, en este tema que estamos viendo de las energías apostólicas, porque es menester estudiar, pues también ya en la Biblia allí tenéis aquel evangelio de Judas Iscariote, que está para la humanidad en general, encontrado allá en tierras de Egipto. Y también el maestro Lakshmi Daimon escribe un libro llamado el Evangelio de Judas, que es menester también, obviamente, estudiarlo, porque hay muchos misterios allí también. A su vez, el maestro Lakshmi Daimon también en otras vidas fue la diosa Lakshmi de Oriente, también fue Sócrates, Moisés, el Moisés bíblico también, Vishnu en el África, otras existencias como Bartolomé de las Casas, la que ya vimos, Judas Iscariote, también fue Confucio, entre otras muy destacadas.
Bien, los misterios apostólicos son trascendentales y obviamente al levantar templos ahora en honor de Judas Iscariote, el fiel de fieles de Jesucristo, y queda derrumbada con eso toda esa falsa teoría de que fue traidor y un montón de cuestiones más. Fue el discípulo que tenía encarnado dentro de él esas energías de esa constelación de Judas, y obviamente se relaciona con misterios también del divino Dimón y Cristo Lucifer, misterios trascendentales que también tienen que ver con energías del Espíritu Santo, Dios de dioses y dador de vida. Hermanos y hermanas, alabemos a Dios, y qué mejor entonando así el Om Masi Padme Hum, este mantra que nos desarrolla intuición. Bien, una rotación de soles conscientivos de la Gnosis Religare. Obviamente vamos a hacerlo de la Iglesia Gnóstica Cristiana La Srénimo de la Resurrección, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias Latinoamericanas. Emerge una confederación de órdenes religares para bien de ti, conciencia de la humanidad, ordenada a abrir por el Kalki Buda Maitreya, avatar iniciador de la era acuariana, Arcángel Samael Aun Weor. Entonces tenemos desde la capital matriz de la Gnosis Religare, la misión solar instruccional de la resurrección, en nombre de Ain Samael Aun Weor, Lakshmi Daimon Jesucristo, hombres Cristos dioses, resurrectos, reencarnados, inmortales, alabado sea Shoit, manifestado e inmanifestado, hoy y siempre. Y Oms, Ishmarsha Védicos, Tor Concentración Daimon, Teleman, Orden Yod Gebauge, Lumens del Sol, Alá, Action Corán, Osirian, misiones instruccionales también como la revista Barbelos, misiones del saber conscientivo, y unas misiones también para casas muy especiales como es las minas de la prosperidad físico-conscientiva, lúmenes interfamiliares, amistad, los lúmenes Lashrenibu dármicos, lúmenes santuarios de curación, los lúmenes Pistis, Asiluts y los lúmenes iniciáticos Pistis Asiluts, las pre-segundas cámaras. Si usted está practicando los tres factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, o el nacer transmutatorio, la armatización por medio de las meditaciones de muerte budista, la virtualización por medio de las meditaciones de muerte budista, o la armatización por medio del sacrificio por la conciencia de la humanidad, usted puede sembrar en la ciudad, país, continente que está estos soles conscientivos y representarlos también. Ya sembrados opciones, puede federarlos o confederarlos a la capital matriz de la Gnosis Samariana, la Iglesia Gnóstica Cristiana Samariana, Rosacruz de Cúmenes de la Resurrección. Otra opción, puede usted libremente también federarlos o confederarlos a otras gnósticas existentes en el planeta de las tres etapas Sumum Lumens Avatara. Los discípulos y discípulas del maestro Samael Aun Weor, Lakshmi de Jesucristo, que tienen sedes gnósticas internacionales. Conversad allí. Otra opción, usted puede también representarlas directamente desde su conciencia y emerger como un nuevo misionero, su patriarca secretario, abad o secretaria. Si usted es un misterio menores, un nuevo vicario, abad mundial. Si usted es un misterio mayores, pues un nuevo maestro o maestra de la Gnosis Samariana, de las logias blancas, y vicario, vicaria mundial, y expandirse a nivel local, nacional e internacional con sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Ya usted, siendo miembro activo representando estos soles conscientivos, puede libremente asistir, ir a la Gnosis universal existente en el planeta. Es decir, puede asistir a la Gnosis o al conocer saber inteligente de los católicos romanos, ortodoxos, testigos de Jehová, rosacrucistas, Tao, Zen, etc. Y seguir normalmente
representando la gnosis samariana. A su vez puede ir al partido político que quiera, orden, ciencia, arte, filosofía, mística, etc. Y también fundar aquellas religiones u órdenes esotéricas y normalmente seguir representando la gnosis samariana. Está trabajando por la misma fuerza, la misma energía de Dios, el mismo patrón. A su vez, si es que anhela, puede integrarse también a la gnosis académica cultural y a la gnosis supraproponética, en esta o en otras sedes. Hermanos y hermanas, estamos reunidos en nombre de gloria a Dios que Cristo Samalan Beor ya vino y con nos y vosotros está. Nuestro lema divisa es Telema. Desde el premonasterio Laxmi de Mochirusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta. Atentamente, Suchertav, instructor misionero. Om se fuerza, Om se amor. Paz y bendición.